¿Sabías que hay actos que pueden abrir puertas espirituales por donde el enemigo entra para robar lo más valioso que Dios ha puesto en ti? La masturbación, aunque comúnmente vista como inofensiva, es uno de esos actos que, cuando se practica de forma continua y oculta, puede convertirse en una brecha que los demonios usan para atacar a los elegidos. En Juan 10:10 Jesús advierte: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta declaración nos revela el propósito destructivo del enemigo y nos invita a examinar aquellas áreas donde podríamos estar entregando terreno sin saberlo. Hoy revelaremos 5 cosas específicas que los demonios intentan robar a los elegidos que caen en la masturbación. Te mostraremos cómo identificar esas pérdidas, su impacto espiritual y lo que puedes hacer para cerrarle la puerta al enemigo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el momento en que el ser humano se aleja del diseño divino y permite que deseos ocultos gobiernen su voluntad, algo comienza a apagarse en su interior. No es inmediato, no es ruidoso, pero es real. Es como una lámpara que lentamente va perdiendo aceite. Al principio, la llama sigue allí, aún brilla, pero con cada noche, con cada acto oculto, con cada pensamiento que se esconde tras la cortina del placer solitario, la llama titubea. Y cuando se apaga por completo, no siempre se nota desde afuera, pero por dentro el alma lo sabe, porque ha comenzado a perder algo que antes le era natural: la capacidad de discernir entre lo que viene de Dios y lo que es una trampa del enemigo. El discernimiento espiritual no es una habilidad que se aprende en libros, ni una técnica que se perfecciona con práctica. Es un regalo, un fruto de la intimidad constante con el Espíritu Santo, una consecuencia directa de caminar en luz y verdad. En Hebreos 5:14 leemos: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que quienes se alimentan de la palabra, quienes rechazan el mal y abrazan la obediencia, desarrollan una sensibilidad especial para reconocer la voluntad de Dios en cada decisión, pensamiento y circunstancia. Pero ¿qué sucede cuando esta práctica de obediencia es reemplazada por una rutina secreta de pecado? La masturbación, aunque el mundo la disfrace de necesidad natural o expresión inofensiva, actúa como un velo que oscurece el espíritu. En el momento del acto, el alma se desconecta de lo eterno y se enfoca en lo carnal. No hay comunión, no hay oración, no hay palabra, solo una distracción íntima que deja residuos en el alma. Esos residuos, aunque invisibles, se acumulan. Y el resultado no es solo culpa o remordimiento, es pérdida de sensibilidad espiritual. Ya no se siente la convicción como antes, ya no se escuchan las advertencias del Espíritu, ya no se discierne la diferencia entre lo que es una oportunidad enviada por Dios y lo que es un anzuelo disfrazado. Un joven que servía con pasión en su congregación confesó un día que llevaba años luchando con la masturbación. Por fuera era el ejemplo, siempre presente, siempre atento, siempre dispuesto, pero por dentro se sentía cada vez más frío. Leía la Biblia y no entendía. Oraba y no sentía nada. Tomaba decisiones y después se daba cuenta de que había sido guiado por su propio deseo, no por el Espíritu. Al mirar hacia atrás, reconoció que todo comenzó cuando dejó de confrontar ese pecado secreto. Es como si mi espíritu se hubiese anestesiado, dijo. Y tenía razón, porque el pecado repetido insensibiliza el alma. La Biblia lo llama tener una conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4:2. Es decir, una mente que ya no reacciona a la verdad, que ya no distingue entre lo que edifica
y lo que destruye. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón no se refiere aquí a las emociones, sino al centro de decisiones, al núcleo del alma donde se forman los juicios espirituales. Cuando ese corazón se contamina con imágenes, pensamientos, hábitos y prácticas que no glorifican a Dios, se va deformando, se va endureciendo, y cuando eso sucede ya no hay claridad. Se camina por la vida con una niebla constante, se interpretan las señales de Dios de forma errónea, se abren puertas que deberían estar cerradas, se confía en personas que no fueron enviadas por Dios, se toman caminos que parecen buenos, pero terminan en destrucción. Jesús dijo en Mateo 6:22-23: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Este pasaje tiene un poder profundo cuando lo conectamos con el tema que nos ocupa. Si la mente, el ojo espiritual, se llena de imágenes sexuales, de pensamientos impuros, de fantasías solitarias, entonces el cuerpo entero cae en oscuridad. Y lo más peligroso no es estar en tinieblas. Lo más peligroso es creer que aún se tiene luz cuando ya no está. Es pensar que se escucha a Dios cuando en realidad se está siguiendo la voz del deseo. Es afirmar que se tiene paz cuando en realidad se está anestesiado por el pecado repetido. Hay personas que han comenzado relaciones sentimentales bajo una supuesta guía divina y más tarde descubren que fue la carne quien habló. Hay quienes han tomado decisiones ministeriales creyendo tener una visión clara, pero en el fondo estaban escapando de la voz que les pedía rendición total. Todo esto es fruto de un discernimiento contaminado. Y esa contaminación, en muchos casos, tiene su raíz en la impureza sexual no confesada. La masturbación constante alimenta el alma con deseos que se oponen al espíritu. Romanos 8:5 lo dice sin rodeos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. En otras palabras, no se puede estar pensando en lo carnal y esperar tener claridad espiritual. No se puede llenar la mente de placer egoísta y pretender que el Espíritu Santo susurre dirección divina. No se puede vivir alimentando la carne en secreto y esperar tener autoridad para discernir lo que viene de Dios y lo que no. Por eso, muchos que un día eran guiados por el Espíritu hoy caminan en círculos. Sus decisiones están vacías. Sus oraciones son mecánicas. Sus sueños ya no tienen interpretación. Su pasión por lo sagrado ha sido reemplazada por una rutina de culpabilidad y promesas rotas. La historia de Sansón es una advertencia viva para los que juegan con lo sagrado mientras alimentan lo sensual. Sansón era un hombre apartado desde el vientre, un nazareo, ungido, con una fuerza sobrenatural. Pero también tenía una debilidad por los placeres sexuales. Esa debilidad no solo lo llevó a la ruina emocional, sino que afectó directamente su discernimiento. En Jueces 16:20 leemos una de las frases más tristes de toda la Biblia. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sabía, no discernió, no sintió el cambio, porque su sensibilidad espiritual ya estaba destruida. Eso es lo que sucede cuando se vive una vida dual. Cuando por fuera se canta, se predica, se aconseja, pero por dentro se alimenta un hábito que el Espíritu ha señalado una y otra vez. Se pierde la capacidad de percibir cuando Dios se aleja. Se pierde la alarma espiritual, se pierde la voz interna que grita peligro cuando nos acercamos a un abismo. Y cuando eso se pierde, el enemigo avanza sin resistencia. Porque el discernimiento no es un lujo
para los espirituales. Es una necesidad para los elegidos. Muchos se preguntan por qué ya no sueñan con mensajes de Dios, por qué no sienten lo mismo al orar, por qué la Biblia parece cerrada. Y la respuesta, aunque dolorosa, es sencilla. Cuando hay pecado oculto, el canal se obstruye. Dios sigue hablando, pero el corazón ya no escucha. El espíritu sigue guiando, pero la carne grita más fuerte. Y mientras tanto los demonios roban dirección, claridad, paz, propósito, roban decisiones correctas, roban relaciones divinas, roban oportunidades que estaban listas para manifestarse, pero fueron saboteadas por un alma contaminada. El enemigo no necesita poseer a alguien para destruirlo, solo necesita que esa persona se mantenga lo suficientemente distraída como para no discernir su propia caída. Es como un veneno lento que adormece los sentidos. Al principio todo parece igual, pero un día despiertas y ya no sabes quién eres, qué haces ni hacia dónde vas. Esa es la consecuencia de perder el discernimiento. Y esa pérdida comienza con pequeños hábitos, como mirar imágenes indebidas, como fantasear en secreto, como entregarse una y otra vez a un acto que promete alivio, pero deja un vacío más grande. Pero hay esperanza, porque el mismo Dios que advirtió a Sansón también restauró a David. El mismo espíritu que se apartó de Saúl fue el que levantó a Pedro después de su traición. No importa cuán lejos hayas llegado y en ese hábito oculto. No importa cuán apagado sientas tu espíritu, si hoy decides abrir tu corazón, confesar tu pecado y cerrar esa puerta, el discernimiento puede volver, la claridad puede regresar. El oído espiritual puede ser afinado nuevamente. En Isaías 30:21 hay una promesa que todavía está vigente. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa voz puede volver a hablarte. Esa guía puede regresar, pero requiere decisión, no una emoción pasajera, sino una renuncia radical, porque no puedes seguir alimentando el alma con basura y esperar recibir revelación celestial. Dios no se ha cansado de ti, pero sí está esperando que te canses tú de ese ciclo de silencio espiritual. Hoy es el día para romperlo. Hoy es el momento para recuperar lo que el enemigo ha robado. Porque cada minuto que pasas sin discernimiento es un minuto donde el enemigo puede sembrar confusión. Y tú fuiste llamado para algo más. Fuiste llamado para ver lo invisible, para oír lo que otros no oyen, para caminar con pasos seguros en medio de la oscuridad. Pero para eso tu espíritu necesita estar limpio, despierto y conectado. El discernimiento espiritual no es una opción para los elegidos, es el faro que evita el naufragio, es la alarma que salva del engaño, es la llave que abre las puertas del propósito. No lo entregues por un momento de placer, no lo pierdas por un hábito solitario, porque cuando el discernimiento se apaga, el alma queda a merced del enemigo. La autoridad espiritual no es un accesorio opcional en la vida de los elegidos. Es una investidura que viene directamente de Dios, un respaldo del cielo que se manifiesta cuando alguien camina en santidad, obedece la palabra y vive bajo el gobierno del Espíritu Santo. Esta autoridad no depende de la elocuencia ni de la experiencia, sino de la limpieza del corazón y de la integridad del carácter. En Mateo 10:1 leemos que Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y dolencia. La autoridad es dada con un propósito, y ese propósito es avanzar el reino, liberar al cautivo, confrontar las tinieblas. Pero cuando el pecado entra, esa autoridad comienza a desgastarse.
Y entre los pecados más sutiles y más destructivos está la masturbación. Lo que parece un acto íntimo, privado e inofensivo es en realidad una renuncia progresiva al poder que Dios ha depositado en sus escogidos. No porque Dios lo retire de inmediato, sino porque el propio corazón deja de tener la firmeza para ejercerlo. La conciencia ya no está limpia, la voz ya no tiene peso, la oración ya no carga fuego. El enemigo lo sabe y por eso ha diseñado toda una estructura de tentación para mantener a los elegidos atrapados en un ciclo silencioso de impureza, vergüenza y repetición. Cuando un creyente que ha sido apartado por Dios se entrega constantemente a este acto, pierde confianza delante del trono. Hebreos 4:16 nos exhorta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero esa confianza se erosiona con cada caída no confrontada. En lugar de acercarse con fe, se acerca con culpa. En lugar de orar con autoridad, ora con miedo. La voz del enemigo se intensifica y le recuerda constantemente su condición. ¿Quién eres tú para orar por otros si no puedes contigo mismo? Esa acusación, aunque venga del infierno, se vuelve efectiva porque encuentra terreno fértil en un corazón dividido. Y mientras tanto, la autoridad se desvanece. En el mundo espiritual, la autoridad no se sostiene con apariencia, sino con santidad. No se proyecta desde el talento, sino desde la obediencia. Un espíritu contaminado no tiene peso ante las tinieblas. Y el enemigo reconoce esto. En Hechos 19, 15 a 16, los hijos de Seba intentaron usar el nombre de Jesús sin vivir bajo su señorío. Y el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Luego el hombre endemoniado los atacó y los dejó heridos. Este pasaje revela una verdad ineludible. El mundo espiritual responde a la identidad y la autoridad, no a las palabras vacías. Y esa autoridad no puede coexistir con una vida doble. La masturbación, cuando se convierte en hábito, quiebra el testimonio interno, contamina la conciencia y debilita el manto de autoridad que Dios ha puesto sobre sus siervos. Cada vez que se cede ante ese impulso, no solo se peca contra el cuerpo, como lo advierte 1 Corintios 6, 18, sino que se le cede al enemigo un espacio más dentro del territorio espiritual que Dios había asignado al creyente. El enemigo no necesita arrebatarlo todo de una vez, le basta con dividir el corazón y lo hace poco a poco. Lo que antes era una oración con fuego se convierte en un susurro tibio. Lo que antes era una convicción firme se vuelve una duda constante y la persona comienza a retirarse. No lo hace públicamente, pero sí en lo profundo. Ya no ora por otros con la misma fe. Ya no reprende al enemigo con la misma autoridad. Ya no intercede con la misma pasión, porque algo dentro se ha quebrado. La palabra de Dios establece que somos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20, representantes de su reino en la tierra. Y un embajador no puede representar con eficacia a un reino que ya no gobierna su corazón. Cuando el enemigo logra introducir este tipo de pecado secreto, el creyente ya no representa el reino con integridad, sino con hipocresía. Y esa hipocresía, aunque no sea evidente ante los ojos de los hombres, es claramente visible en el mundo espiritual. Por eso muchos oran y no ven resultados, predican y no hay transformación, reprenden y no hay reacción, porque el respaldo que viene del cielo solo permanece sobre aquellos que caminan en verdad. Y la masturbación habitual descalifica espiritualmente, porque es una forma de rendirse al deseo personal antes que al dominio del espíritu. En Romanos 13:14 se nos ordena:
Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No se trata de luchar con las fuerzas humanas, sino de vivir bajo la cobertura de Cristo, lo que implica renunciar a todo lo que alimenta la carne. Cuando esa cobertura se debilita, la autoridad desaparece. No porque Dios haya cambiado, sino porque el hombre ha bajado la guardia, y cuando no se ejerce la autoridad, el terreno ganado comienza a perderse. Lo que antes se había conquistado en oración se vuelve a perder por negligencia espiritual. La masturbación crea una división interna que impide al creyente ejercer dominio sobre su entorno espiritual. En Santiago 1:8 se nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa inconstancia no se limita a lo emocional, sino que tiene un efecto directo sobre la autoridad. Porque donde hay doblez no hay firmeza. Donde hay duplicidad no hay alineación con el espíritu. Y sin esa alineación las palabras se vacían, las oraciones pierden efectividad y las decisiones espirituales carecen de dirección. La autoridad espiritual solo puede ejercerse desde un lugar de integridad. No es una cuestión de fuerza, sino de posición delante de Dios. Cuando el enemigo ve que alguien ha comprometido esa posición a través del pecado repetido, lo ataca con mayor intensidad. Porque sabe que ya no hay cobertura sólida, ya no hay escudo, ya no hay respaldo. Esa persona se convierte en blanco fácil. Y lo más peligroso no es el ataque, sino la incapacidad para resistirlo. Porque cuando se ha perdido la autoridad, el creyente se encuentra desarmado en medio de una batalla espiritual que nunca se detiene. Por eso es tan urgente restaurar esa autoridad, no con palabras, sino con un arrepentimiento profundo y una decisión radical de cortar toda práctica que contamine el cuerpo y el espíritu. 2 Corintios 7:1 nos exhorta: purifiquémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La pureza no es una meta idealista, es una condición necesaria para ejercer autoridad. Sin pureza no hay fuego, sin santidad no hay poder, sin integridad no hay respaldo del cielo. Y donde no hay respaldo, no hay victoria. La masturbación, aunque se realice en secreto, grita en el mundo espiritual. Es una señal de acceso para los demonios, una rendición del territorio interno, una cesión voluntaria del trono del alma. Y una vez que ese trono es tomado por el deseo, la voz profética se apaga, la oración se enfría, la autoridad se disuelve, no de un día para otro, sino lentamente, como la sal que pierde su sabor, como el metal que se oxida, como el guerrero que deja su espada y no se da cuenta de que ya no la puede levantar. Jesús no entregó autoridad a discípulos perfectos, pero sí a discípulos rendidos. Pero cuando el corazón se divide, ya no hay rendición, hay resistencia, hay excusas, hay justificaciones, y esas justificaciones abren la puerta a la tolerancia del pecado. Esa tolerancia, a su vez, anula la efectividad espiritual, porque el enemigo no necesita que niegues a Dios, le basta con que toleres aquello que Dios aborrece. Y entre esas cosas, el uso impuro del cuerpo que fue creado para glorificarle ocupa un lugar central. Primera carta a los Corintios 6, 19 a 20 declara: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Este mandato no es simbólico, es literal. El cuerpo es templo, no un sitio para placeres ocultos, sino para la presencia manifiesta de Dios. Cuando se utiliza para satisfacer impulsos carnales, ese templo se contamina. Y donde hay contaminación, el fuego se apaga. Donde el fuego se apaga, la autoridad se desvanece.
Y donde no hay autoridad, el enemigo domina. La autoridad no se clama, se cultiva. No se exige, se honra. No se sostiene con títulos, sino con vida en el espíritu. Cada acto de obediencia fortalece esa autoridad. Cada decisión de pureza la refuerza. Pero cada concesión al pecado la debilita. Cada recaída no confrontada la desgasta. Hasta que un día el creyente se convierte en una sombra de lo que fue. Aún predica, aún canta, aún sirve, pero sin peso, sin impacto, sin frutos eternos. Porque lo que sostiene todo eso no es la actividad externa, sino la condición del corazón delante de Dios. Por eso es tiempo de regresar al altar, no al altar público, sino al altar secreto, donde se decide en lo oculto renunciar a lo que contamina, donde se clama por limpieza verdadera, donde se reconoce que sin santidad no hay fuego y sin fuego no hay victoria. Es tiempo de recuperar lo que el enemigo ha robado, porque Dios no ha cambiado, su poder no se ha reducido, su autoridad sigue disponible, pero solo para aquellos que están dispuestos a vivir conforme a su voluntad, incluso en lo más íntimo. El llamado profético no es un concepto simbólico ni una expresión espiritual genérica. Es una asignación precisa, establecida por Dios antes del nacimiento, diseñada para impactar generaciones, transformar ambientes y revelar el corazón del cielo en la tierra. Jeremías 1:5 lo declara con una solemnidad incuestionable. Antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta afirmación revela que todo llamado comienza en la eternidad. No es producto del esfuerzo humano, ni de la preparación intelectual, ni de una circunstancia aleatoria. Es un designio divino, inscrito en los libros del cielo, esperando una vida limpia para ser activado con poder. Pero así como el cielo establece destinos, el infierno organiza estrategias para impedir que esos llamados se cumplan. Uno de los métodos más eficaces que el enemigo ha utilizado para frenar los propósitos proféticos es infiltrar el alma del elegido con una práctica repetitiva que contamina la pureza espiritual desde la raíz, la masturbación. Este acto revestido de placer temporal es una trampa construida con meticulosidad para alterar el ritmo de crecimiento, silenciar la voz del Espíritu y retrasar, o en muchos casos anular, la manifestación del llamado divino. El llamado profético requiere una conexión constante con el cielo. Es imposible hablar de parte de Dios sin estar en comunión con Él. Es impensable declarar la voluntad divina si el corazón está dividido entre lo santo y lo profano. La práctica habitual de la masturbación interrumpe esa comunión, no de forma escandalosa, sino progresiva, como una sombra que se extiende lentamente, cubre la visión, distorsiona el discernimiento y apaga la convicción. El alma comienza a llenarse de pensamientos que no vienen del cielo. Y cuando llega el momento de actuar en obediencia, la voz profética se encuentra paralizada por la culpa, por la duda o por el temor. Un corazón contaminado no puede sostener el peso de una palabra profética, porque la profecía auténtica no es un acto de elocuencia, es una transferencia del Espíritu. Y para que esa transferencia ocurra, el canal debe estar limpio. Cuando el enemigo logra mantener a un elegido atado a este pecado, lo que hace en realidad es mantenerlo desconectado del fluir profético. Las visiones se detienen, los sueños se oscurecen, la revelación se seca, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el alma ha dejado de escuchar. Primera Samuel 3, uno describe una época crítica en la historia de Israel. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esta escasez no era consecuencia de una falta de necesidad,
sino de una desconexión espiritual generalizada. Cuando el pecado domina, la visión desaparece, y donde no hay visión no hay dirección. El llamado profético se vuelve entonces una carga sin propósito, una asignación sin ejecución. No se puede liberar lo que no se ha recibido. No se puede hablar en nombre del cielo si el corazón está atado a la tierra. El enemigo no teme a aquellos que conocen su llamado. Teme a aquellos que viven de forma digna de ese llamado. Efesios 4:1 nos exhorta a vivir así. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dignidad no es perfección, es integridad, es coherencia, es renunciar a todo aquello que impide caminar con libertad en la voluntad de Dios. La masturbación, cuando se convierte en parte del patrón diario, establece una cadena invisible que detiene el avance profético. Se ora pero no se oye, se ayuna pero no se rompe, se busca pero no se encuentra, porque el alma está dividida entre el deseo de cumplir el llamado y el hábito que lo frustra. El llamado profético requiere un nivel elevado de sensibilidad espiritual. Dios confía sus secretos a los íntimos, no a los distraídos. En Amós 3:7 se revela este principio. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Para que esos secretos sean revelados, el corazón debe estar disponible, limpio, consagrado. Cuando ese corazón está saturado de imágenes, pensamientos y prácticas impuras, no puede retener la carga del cielo, no puede discernir los tiempos, no puede interceder con fuego, no puede hablar con autoridades. El enemigo lo sabe. Por eso no busca destruir con un solo golpe. Busca desviar con repetición. Una práctica aparentemente inofensiva, realizada en secreto, repetida cada día, se convierte en un grillete que amarra los pies del llamado. Y mientras el cuerpo se satisface, el espíritu se apaga. Gálatas 5:16-17 lo expone con claridad. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. No se puede avanzar en ambos caminos al mismo tiempo. O se alimenta la carne o se fortalece el espíritu, pero uno siempre dominará al otro. Cuando se alimenta la carne con masturbación constante, el fruto es visible. La palabra pierde vida, la oración se vuelve monótona, el fuego del altar interno se enfría, y en ese ambiente el llamado profético se convierte en una carga sin respaldo. Las instrucciones que antes eran claras se tornan confusas. Las decisiones que antes venían acompañadas de paz ahora generan ansiedad. El gozo de servir se transforma en rutina. Y lo que Dios diseñó como una vida de impacto eterno se reduce a un ciclo de luchas internas sin avance. Isaías 6 relata el momento en que el profeta recibe su comisión. Antes de ser enviado, tuvo que experimentar una limpieza profunda. En el versículo 5, Isaías exclama: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Y en el versículo 7, uno de los serafines toca sus labios con un carbón encendido y declara: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solo después de esa purificación pudo escuchar la voz que decía: ¿a quién enviaré? Y responder con certeza: heme aquí, envíame a mí. Este patrón se repite en cada vida que ha sido llamada a aportar una voz profética. Primero la limpieza, luego la comisión. El problema no es tener debilidades, el problema es no confrontarlas. La masturbación habitual no es simplemente una caída ocasional, es una señal de que hay una rendición interna a un deseo que no proviene de Dios. Y esa rendición desactiva la gracia que sostiene el llamado.
Dios no unge al desobediente, no respalda al que juega con lo sagrado, no acelera a quien ha decidido estancarse por comodidad. El llamado profético tiene urgencia, pero también tiene condiciones, y una de ellas es la pureza. En 2 Timoteo 2:21 se establece una condición innegociable. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La utilidad en el reino está vinculada directamente a la limpieza del corazón. No basta con el conocimiento, no basta con el deseo. Es necesario vivir separado, apartado, libre de toda práctica que ensucie el templo del Espíritu. Solo así la voz profética puede resonar con claridad, con poder y con efectividad. El enemigo no necesita hacer que el elegido renuncie a su llamado. Le basta con que lo retrase, le basta con que lo dude, le basta con que lo practique sin pasión, sin fuego, sin convicción, y lo logra manteniéndolo en ciclos repetitivos de impureza. Cuando el llamado se ejerce desde un lugar de contaminación, se vuelve ruido, ya no transforma, ya no edifica, ya no sacude, porque Dios no unge estructuras fracturadas. La unción fluye donde hay integridad. El mensaje impacta donde hay pureza. La profecía transforma donde hay santidad. Es tiempo de levantar la voz, pero también de revisar el corazón. Es tiempo de avanzar en el llamado, pero también de renunciar a todo lo que lo interrumpe. Dios sigue llamando, su voz no se ha apagado, su propósito no ha cambiado, pero necesita vasijas limpias, necesita corazones rendidos, necesita bocas purificadas. El llamado está ahí, la unción está disponible, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hay disposición para dejar atrás el pecado secreto y caminar en obediencia radical? El cielo está esperando una generación de profetas que no solo hablen lo que Dios dice, sino que vivan conforme a lo que Dios es. No se trata de decir palabras bonitas, se trata de representar al Dios santo con una vida santa. No hay mayor interrupción del llamado que una vida dividida. La masturbación, aunque se oculte, produce ese quiebre, esa interrupción, esa pausa. Y cada día que se tolera, se pierde una batalla. Pero cada día que se vence, se recupera terreno. El llamado no está muerto, pero necesita ser activado desde un lugar de pureza innegociable. No hay silencio más devastador que el que habita en un alma rota. La fragmentación del alma no ocurre de manera abrupta ni visible, pero sus efectos son duraderos, penetrantes, silenciosos. Es una ruptura interna que no sangra por fuera, pero que grita por dentro. Y lo más peligroso de esta ruptura es que muchos no la reconocen. Continúan caminando, orando, sirviendo, pero lo hacen desde pedazos, desde un corazón dividido, desde una mente cargada de imágenes, desde emociones sin restaurar. La masturbación no solo afecta a lo físico ni únicamente lo espiritual, su alcance es más profundo. Penetra el alma, divide su estructura y deja al elegido funcionando por inercia, pero sin plenitud. La Biblia enseña en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo revela que el alma y el espíritu, aunque interconectados, son dimensiones distintas del ser humano y que el alma puede ser afectada en su esencia más profunda. Cuando alguien se entrega repetidamente a un acto que no honra a Dios, como la masturbación, está generando fisuras internas que alteran su capacidad de amar, de confiar, de adorar, de sentir con pureza. La fragmentación del alma es el resultado de ceder constantemente el cuerpo al deseo.
cada pensamiento impuro que se alimenta, cada imagen que se guarda en la memoria, cada sensación que se activa sin propósito divino deja una marca, una atadura invisible, un vínculo con algo que no proviene del espíritu. Y cuando esto se repite sin confrontación, el alma comienza a dividirse. Una parte anhela a Dios, otra parte vive para el deseo, una parte quiere caminar en santidad, otra se rinde ante la urgencia del impulso. Esta división es real. Es como si dentro de un mismo cuerpo habitaran dos corrientes opuestas, una tirando hacia la luz y otra arrastrando hacia las sombras. Santiago 1:8 declara que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se trata de una simple vacilación emocional. Es un estado interno de conflicto permanente, donde el alma ha perdido su unidad. Y esa inconstancia se manifiesta en todo. En la fe, que tambalea. En la esperanza, que se enfría. En la identidad, que se diluye. La masturbación puede parecer insignificante frente a otros pecados más visibles, pero su capacidad para dividir el alma es profunda, porque no solo implica un acto físico, sino una entrega emocional, mental y espiritual que deja puertas abiertas a influencias externas que desgastan, distorsionan y debilitan. Cuando el alma se fragmenta, ya no hay estabilidad interna. El creyente puede tener momentos de fervor, pero se apagan rápidamente. Puede tomar decisiones firmes, pero se revierte ante la próxima tentación. Puede llorar en el altar, pero volver al mismo hábito a los pocos días. No porque no ame a Dios, sino porque su alma ya no tiene una estructura sólida. Está dividida y esa división es aprovechada por el enemigo para sembrar duda, confusión, ansiedad y desaliento. La lucha deja de ser contra el pecado y se convierte en una batalla por mantener la integridad del propio ser. David comprendió esta realidad cuando clamó en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pidió simplemente perdón, pidió restauración de estructura interna, porque entendía que el pecado no solo mancha, también quiebra, no solo aleja, también fragmenta. Y la única forma de restaurar lo que se ha roto es a través de una intervención divina que no se limite a sanar, sino que reconstruya. Porque cuando el alma se fragmenta, se vuelve incapaz de sostener la presencia de Dios de manera estable. Recibe, pero no retiene. Se llena, pero se vacía rápido. Y así se vive, con hambre constante, con vacío recurrente, con frustración espiritual continua. La masturbación tiene un componente invisible que muchas veces se pasa por alto. La conexión espiritual que se establece con los objetos de deseo. Cada imagen, cada pensamiento, cada fantasía crea un lazo. Un fragmento del alma se une a esa experiencia y cuando se repite, ese lazo se fortalece. Esto no es misticismo, es realidad espiritual. En 1 Corintios 6:16, Pablo advierte: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aunque se refiere a la unión física, el principio aplica también al alma. Toda unión ilícita deja una marca. Una parte del alma queda ligada, contaminada, dividida. Y cuando el alma está dividida ya no puede amar plenamente, ya no puede servir con gozo, ya no puede adorar con libertad. Porque una parte está presente, pero otra está atada al pasado, al recuerdo, a la imagen, al hábito. Esta división produce un desgaste emocional que se manifiesta en relaciones rotas, en aislamiento espiritual, en dificultad para recibir amor y para entregar amor. Porque el alma ya no responde con integridad, sino desde pedazos que no han sido restaurados. Y cada vez que se vuelve al mismo pecado, la fragmentación se profundiza. Es como añadir más grietas a un vaso que apenas contiene agua.
eventualmente se rompe por completo. Dios no diseñó al hombre para vivir fragmentado. En Deuteronomio 6:5 el mandato es claro. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. No se puede amar con toda el alma si el alma está repartida. No se puede adorar en espíritu y en verdad cuando una parte del alma está unida a lo que Dios detesta. Por eso muchos elegidos viven con una sensación persistente de insatisfacción. No importa cuánto oren, cuánto sirvan, cuánto reciban, siempre hay una sensación de que falta algo. Esa sensación no proviene de Dios. Es la evidencia de un alma dividida que clama por restauración. El enemigo no necesita poseer a alguien para destruirlo. Le basta con dividirlo internamente. Y la masturbación, al ser repetitiva, privada y emocionalmente intensa, se convierte en el terreno ideal para sembrar esa división. Una mente saturada de pensamientos impuros es un alma incapacitada para recibir instrucciones claras de parte de Dios. Una voluntad debilitada por la compulsión es un alma inestable. Un corazón endurecido por la culpa es un alma insensible. Y cuando el alma pierde su unidad, pierde también su capacidad para resistir. Las tentaciones se vuelven más fuertes, la voz de Dios más distante, la vida espiritual más superficial. No se puede edificar nada duradero sobre una base quebrada. Jesús habló de esto en Mateo 7:26-27 cuando comparó al insensato que edifica sobre la arena. Cuando vienen los vientos, cuando golpean las lluvias, la casa cae porque no tiene fundamento firme. La arena representa la inestabilidad, la fragmentación, la falta de cohesión interna. Una vida construida sobre un alma dividida inevitablemente colapsará cuando llegue la prueba. Porque no hay unidad espiritual, no hay consistencia emocional, no hay claridad mental. Solo hay fragmentos luchando por sostener algo que no puede mantenerse por sí mismo. Pero Dios no solo revela la herida, también provee la restauración. En Ezequiel 36:26 se nos promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta restauración no es simbólica, es una transformación literal del interior, es la unificación del alma, es la recuperación de la sensibilidad, de la paz, de la pureza. Pero esta transformación no ocurre mientras se tolera el pecado que produce la fragmentación. No se puede sanar lo que no se renuncia, no se puede unificar lo que se sigue dividiendo cada día. Dios quiere sanar el alma, pero el primer paso es cerrar las puertas por donde entró la división. Y en muchos casos esa puerta es la masturbación, un acto repetido, una entrega voluntaria, una desconexión del espíritu. Cada vez que se renuncia a ese hábito, se recupera un fragmento, se reconstruye una parte, se fortalece un vínculo con el cielo. La restauración no es instantánea, pero es real. Ocurre cuando hay decisión, cuando hay constancia, cuando hay humildad y cuando esa restauración se completa. El alma vuelve a cantar, vuelve a sentir, vuelve a fluir, vuelve a adorar con libertad. La fragmentación del alma es una de las estrategias más sutiles del infierno, porque no destruye de inmediato. Solo divide, solo dispersa, solo desgasta. Y mientras lo hace, el enemigo avanza, porque sabe que un alma dividida no puede resistir, no puede avanzar, no puede conquistar. Pero la promesa de Dios es más fuerte que cualquier estrategia del infierno. Joel 2:25 declara: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esa restitución incluye el alma, incluye los fragmentos, incluye las partes que se perdieron en momentos de debilidad, de confusión, de oscuridad.
Todo puede ser restaurado, pero comienza con una decisión: cerrar la puerta al pecado que divide. El gozo del Señor no es una emoción pasajera ni una actitud optimista. Es una fuerza espiritual, una evidencia de comunión profunda, un fruto directo de vivir en alineación con la voluntad de Dios. Nehemías 8:10 lo declara con claridad. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esa fuerza no viene de las circunstancias ni de la ausencia de problemas, sino de una conexión continua con la presencia del Altísimo. Cuando esa conexión se interrumpe, el alma comienza a debilitarse y el gozo cede su lugar al vacío, a la culpa, a la ansiedad. Y pocos pecados silenciosos tienen la capacidad de secar esa fuente como lo hace la masturbación. La práctica persistente de este acto va drenando la paz interior porque desconecta al espíritu de su fuente de consuelo. No es una desconexión inmediata, sino progresiva. Es como una brisa que al principio es casi imperceptible, pero que con el tiempo se convierte en un viento que arrastra toda certeza. El alma que antes encontraba deleite en la oración, ahora lucha por sostener un pensamiento sin distracciones. El corazón que antes reposaba en la palabra, ahora se agita con culpa y duda. El silencio que antes era espacio de revelación, ahora se transforma en un eco que devuelve inseguridad. La paz que sobrepasa todo entendimiento no se sostiene en un ambiente contaminado. Filipenses 4:7 afirma que esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero cuando los pensamientos están saturados de imágenes y deseos no confrontados, el corazón deja de ser guardado y la mente se convierte en campo de batalla. La paz se rompe y el enemigo toma ventaja, porque donde no hay paz, hay vulnerabilidad. Donde no hay gozo, hay espacio para la tristeza, para la apatía, para el desgaste emocional. Y el creyente, aún con buenas intenciones, comienza a perder el brillo, la fuerza, la pasión. El Espíritu Santo produce gozo. Gálatas 5:22 lo presenta como uno de los frutos esenciales de una vida guiada por Él. Pero ese fruto necesita terreno fértil. No se manifiesta en un alma dividida ni en una mente invadida por la impureza. El gozo no sobrevive en ambientes donde la conciencia está en guerra constante con la culpa, porque el alma no puede disfrutar de la presencia de Dios si está ocultando aquello que lo entristece. Efesios 4:30 nos advierte: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La tristeza del espíritu se manifiesta como ausencia de gozo, como pérdida de sensibilidad, como apagamiento progresivo de la vida interior. El enemigo entiende que un creyente sin gozo es un creyente sin fuerza. Sin paz, las decisiones se vuelven erráticas. Sin gozo, el servicio se convierte en obligación. Sin paz, la adoración pierde profundidad. Sin gozo, la fe comienza a tambalear. Por eso el ataque a través de la masturbación no solo busca contaminar el cuerpo, sino debilitar el alma. Robar el gozo que da fuerza, romper la paz que da dirección. Y lo hace en silencio, sin estridencias, sin anuncios, pero con efectividad. David, después de su pecado, clamó en el Salmo 51:12 con una petición que revela la profundidad de su herida espiritual. Vuélveme el gozo de tu salvación. No pidió riquezas, ni posición, ni protección. Pidió recuperar lo que su pecado le había quitado, el gozo. Porque entendía que sin ese gozo no podía continuar. No se puede caminar en victoria cuando el corazón está amordazado por la culpa. No se puede disfrutar de la gracia cuando el alma se siente separada. El gozo y la paz no son añadidos. Son indicadores de salud espiritual.
Su ausencia es una señal de alerta que no debe ser ignorada. Una vida cristiana sin gozo no es vida, es religión. Una fe sin paz no es confianza, es ritual. Y muchas veces lo que ha robado ese gozo no es la prueba externa, sino el pecado secreto. Ese acto que se repite en las sombras y que después produce vergüenza, tristeza y desconexión. El enemigo no teme al creyente que sabe versículos, sino al que los vive con un corazón limpio. Porque ese es el que resiste, ese es el que avanza, ese es el que porta luz. Pero cuando el gozo se pierde, la luz se opaca. Cuando la paz se rompe, la dirección se confunde. Y lo que fue diseñado para avanzar con fuego, se estanca por un hábito que parecía insignificante. El gozo no se recupera ignorando la causa de su pérdida. Se recupera enfrentando con verdad lo que lo ha apagado. En el 1 Juan 1:9 hay una promesa restauradora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza trae paz, ese perdón restaura el gozo. Pero mientras haya ocultamiento, habrá carga. Mientras haya tolerancia al pecado, habrá vacío. El alma no puede sostener plenitud cuando se aferra a lo que Dios ha pedido soltar. El gozo del Señor no es frágil, pero necesita condiciones para florecer. No es una emoción, es una presencia. No se construye con esfuerzo humano, se cultiva con obediencia. No se sostiene en ambientes contaminados, sino en corazones rendidos. Y la masturbación, cuando se convierte en hábito, roba lentamente esa capacidad de disfrutar la presencia de Dios sin culpa. Quita la paz que permite descansar en la voluntad divina y en su lugar introduce una tensión constante entre lo que se sabe que está mal y lo que se desea dejar, pero no se suelta. El alma fue diseñada para vivir en paz, no en conflicto permanente. Fue creada para regocijarse en Dios, no para batallar con sombras internas. Pero cada vez que se permite un acto que contamina, se fortalece ese conflicto y se debilita esa alegría. El enemigo no necesita arruinar toda la vida de un creyente para frenar su propósito. Le basta con quitarle la paz y el gozo, porque sin eso, la vida cristiana pierde su esencia. Y cuando eso ocurre, el creyente comienza a alejarse, a enfriarse, a desconectarse. Y todo comenzó con una rendición que parecía pequeña. La batalla espiritual no es una metáfora, es una realidad permanente. Cada día el alma se enfrenta a fuerzas invisibles que buscan debilitar su integridad, su comunión, su propósito. Efesios 6:11 lo dice con firmeza: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura no es decorativa, es esencial. Sin ella, el creyente no tiene defensa, no tiene resistencia, no tiene protección. Pero esa armadura no se sostiene con palabras, se fortalece con obediencia. Y uno de los actos que más la deteriora es la masturbación. Cada componente de la armadura espiritual representa un principio inquebrantable: verdad, justicia, paz, fe, salvación y la espada del Espíritu. Pero cuando el pecado entra, esos principios comienzan a erosionarse. El cinturón de la verdad se afloja cuando se vive en secreto. La coraza de justicia se resquebraja con cada acto que no honra a Dios. El calzado de la paz pierde firmeza cuando la culpa gobierna el corazón. El escudo de la fe se debilita con la duda que provoca la caída constante. El yelmo de la salvación se desplaza cuando el enemigo siembra acusación. Y la espada del Espíritu se apaga cuando la palabra ya no tiene efecto en un corazón dividido. El enemigo no necesita despojar a un creyente de su armadura de forma directa. Le basta con que ese creyente deje de cuidarla. La masturbación constante produce ese descuido espiritual. Porque mientras se repite el pecado, el alma se distrae,
la conciencia se entumece y la oración pierde fuerza. Y sin oración no hay revestimiento. Sin comunión no hay cobertura. El creyente comienza a caminar expuesto, vulnerable, sin protección. Y cuando la prueba llega, no tiene con qué resistir. En Efesios 6:13 la Escritura exhorta: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ese día no se anuncia, no se programa, llega. Y cuando llega, la diferencia entre permanecer o caer está en el estado de la armadura. Por eso el enemigo trabaja anticipadamente. Busca que el creyente no tenga fuerza para ese día, que llegue sin escudo, sin coraza, sin verdad. Y lo logra sembrando hábitos ocultos que consumen el espíritu desde dentro. Lo logra haciendo creer que no pasa nada, que es algo personal, que no afecta a nadie más. Pero lo que está en juego no es solo la pureza, es la defensa espiritual, es la capacidad de resistir. La armadura espiritual no es un regalo automático, es un compromiso diario. Se limpia con verdad, se pule con oración, se fortalece con decisión y se pierde con descuido. La masturbación no es simplemente una falta de dominio, es una grieta en el escudo, un agujero en la coraza, una fisura en el yelmo. Y mientras se permite que esa grieta crezca, el enemigo encuentra el acceso. Porque la armadura no solo protege del ataque, también impone respeto en el mundo espiritual. Cuando está intacta, el infierno retrocede, pero cuando está rota, los demonios avanzan. Por eso es urgente restaurarla, urgente volver a tomar cada pieza con firmeza, volver a caminar en verdad, vivir en justicia, habitar en paz, sostener la fe, afirmar la salvación y empuñar la palabra. No se trata de un acto simbólico, sino de una condición real del alma. La armadura no es visible, pero su efecto es tangible y su pérdida es letal, porque sin ella no hay batalla que se pueda ganar. Cuando el enemigo roba, no lo hace de manera inmediata, lo hace lentamente, con estrategia, con persistencia. Su intención no es simplemente arrebatar una bendición temporal, sino neutralizar una identidad eterna. El ataque no es contra un hábito, es contra un destino. La masturbación no es solo una puerta abierta, es un terreno cedido que el infierno usa para callar la voz de los elegidos, desactivar su propósito y romper su comunión con el cielo. Pero lo más peligroso no es lo que se ha perdido, sino lo que aún está en riesgo si no se levanta una decisión radical. Dios no llama a personas perfectas, llama a corazones dispuestos. Pero cuando ese corazón se entrega al silencio, a la repetición, al engaño del placer momentáneo, comienza a apagarse la llama de la sensibilidad espiritual. Y esa llama es la que distingue a los escogidos, no solo por lo que hacen, sino por lo que portan. La unción no reposa en quienes aparentan victoria, sino en quienes deciden pelear su guerra secreta con convicción, sin excusas, sin tregua. El enemigo quiere que el pecado se vuelva identidad, que el fracaso se vuelva normal, que el ciclo nunca se confronte, porque mientras el pecado se repite, el creyente se acostumbra. Y una vez que se acostumbra, deja de luchar. Pero Dios no está buscando conformidad, está llamando a guerreros. No necesita habilidad, necesita entrega. No busca perfección, busca rendición. Porque la rendición es lo que abre el cielo, es lo que restaura la comunión, es lo que revive el fuego. El camino de regreso no comienza con acciones externas, comienza en lo secreto, en ese momento donde el alma se quebranta, donde la verdad ya no se oculta, donde se le entrega a Dios no solo el pecado, sino el lugar que ese pecado ocupaba. Solo entonces comienza la verdadera restauración. No la que cambia el comportamiento, sino la que transforma el corazón.